Veamos cómo crear un presupuesto con el módulo de despiece. Vamos a irnos dentro del proyecto al botón que está situado en la barra superior de iconos, donde dice Presupuestar, y hacemos clic en ese botón. Al hacer clic en ese icono nos aparece la siguiente pantalla. Es la pantalla de Datos del presupuesto. En esta pantalla podemos teclear los datos correspondientes al presupuesto que vamos a realizar. Estos datos son muy útiles, por ejemplo, si vamos a realizar diferentes versiones del mismo proyecto. En el campo modelo podemos introducir el modelo de cocina que estamos presupuestando, la gama, el acabado, el canto, un número de proyecto, una fecha de entrega, forma de pago, una referencia para el cliente, los datos del cliente, etcétera, etcétera. Y en la parte inferior podemos indicar qué tipo de artículos del proyecto vamos a meter en el presupuesto y cuáles no. Si alguno de estos no queremos incluirlo, simplemente quitaremos la casilla de verificación y pulsamos aplicar. En nuestro caso vamos a incluir todo y por lo tanto vamos a pulsar aplicar. Vamos a explicar las partes que componen la pantalla de presupuestos. En la parte superior tenemos los datos del proyecto, que es el nombre, y pulsando el botón más datos podemos acceder al resto de datos. El modelo que hemos introducido antes, la gama, el acabado, etcétera, etcétera, y los datos del cliente. Aquí podemos consultar los datos y modificarlos. Si realizamos una modificación, simplemente tecleamos y pulsamos el botón aplicar. En caso contrario, con salir es suficiente. Siguiendo en la parte superior, a la derecha, podemos ver los botones de control del número de presupuesto. En nuestro caso estamos haciendo el presupuesto 4. Si quisiéramos ir al presupuesto anterior, pulsaríamos en botón anterior, y si quisiéramos ir al siguiente, en el botón de siguiente. Cuando tengamos un proyecto con varios presupuestos, podemos desplazarnos por ellos pulsando anterior y siguiente, y los datos de esta zona irán variando en función de los datos que tengamos en ese presupuesto. Continuamos hacia abajo y tenemos tres pestañas. Nosotros vamos a trabajar primero en la pestaña de presupuesto. Posteriormente veremos cómo pasar a pedidos y cómo pasar a albaranes. En nuestra pestaña de presupuesto tenemos una rejilla donde nos indica todas las piezas de los muebles que hemos incluido en ese presupuesto. En el caso de que algún mueble no tenga piezas, el programa al cargar los datos nos indicará un mensaje con la referencia del mueble para que sepamos que no tiene piezas y que no va a incluirse en el despiece. Bueno, en nuestro caso todos los muebles tienen piezas, por lo tanto no nos ha salido ese mensaje. Y podemos ver la siguiente estructura. A la parte izquierda hay una casilla de verificación. Posteriormente veremos para qué sirve cuando pasemos a pedidos. Hay una casilla que lleva el título impresión y esta casilla tiene varias opciones. Pulsando sobre ella tenemos un desplegable donde se muestran las letras C, I, N y S. Los significados son los siguientes. Cuando nosotros tengamos artículos que queramos que se muestren en un tipo de documento sí y en otro no, podemos utilizar estas letras. La C significa que se va a imprimir en todos los documentos que entregamos al cliente. La I significa que se va a imprimir solamente en los documentos internos. La N significa que no se va a imprimir nunca en ningún documento. Y la S significa que se va a imprimir siempre en todos los documentos, tanto documentos del cliente como documentos internos. Ahora mismo tenemos una configuración que está aplicada desde nuestra lista de precios. No obstante, si queremos modificarla, podemos acceder aquí a la parte inferior al apartado de configuración. Lo ideal es configurar esto antes de comenzar a trabajar. De esta manera ya tenemos definido qué artículos se van a mostrar en un tipo de documentos y cuáles no. A la derecha del campo de impresión está la casilla de unidades. A la derecha está la referencia de cada tipo de pieza, una descripción, un campo para que situemos el modelo o acabado o tarifa. Aquí hay un campo que es el número de pedido y el estado, que veremos posteriormente. Otro campo que es el número de albarán, que también veremos posteriormente. Una casilla indicándonos si un mueble es especial, tendrá estas casillas activadas para que sepamos que ese mueble requiere algún tipo de trabajo, un corte, por ejemplo, una medida especial diferente a la que está tarificada en la tarifa de la lista de precios, etcétera, etcétera. Y luego aparecen los campos ya de precios. Sería el precio base, un incremento en tanto por ciento, un incremento en euros
un descuento y el importe final en función de todo esto y la cantidad de unidades. Bueno, si echamos un vistazo así general, veremos por ejemplo que yo tengo en primer lugar todos los cascos. Esto es porque en la opción de configuración de la lista de precios que hemos visto en otro vídeo anterior, yo he dicho que el orden de visualización sea los cascos el número 1, por eso aparecen en primer lugar. A continuación tengo bases y tapas, costados decorativos, puertas, puertas de vitrina, herrajes del interior de los módulos, cajones, cestos, colgadores, y si seguimos bajando veremos que tenemos tiradores, mecanizados, zócalos, encimeras y electrodomésticos. Como digo, este orden es el que configuramos en el apartado de lista de precios y configuración, orden de visualización. En la parte inferior tenemos un desplegable que posteriormente veremos para qué sirve. Y tenemos aquí unos subtotales, total de descuentos, importe de impuestos y total del despiece. Hay una casilla también donde podemos decidir si aplicamos IVA o no a los precios. Por ejemplo, si nuestras tarifas están introducidos los precios sin IVA, deberemos activar esta casilla para que el presupuesto se realice aplicando un IVA. Por supuesto, el valor del IVA puede configurarse también en el campo de configuración. Si accedemos a la ventana de configuración, veremos que podemos configurar ciertos valores que también hemos visto en el apartado de listas de precios y su configuración, como son descuentos, impuestos, incrementos, valores del punto, observaciones que van a mostrarse en los documentos, datos de mi empresa, dónde está situada la base de datos, y en la parte de imprimir es donde especificamos qué tipo de artículos se imprimen en qué tipo de documentos. Por ejemplo, yo ahora tengo para que se muestre todos los tipos de artículos en todos los documentos. Por eso, si yo salgo, veremos que tengo una S de siempre en todos los artículos. Cascos, herrajes, etcétera, etcétera. ¿Cómo realizamos un presupuesto? Pues es muy sencillo. Una vez que todas las piezas están introducidas en el módulo de la lista de precios, yo ya tengo aquí todo el listado de piezas. Lo único que tengo que hacer es indicar el modelo o acabado o tarifa de cada tipo de pieza. ¿Y eso cómo lo hago? Pues pulso sobre el botón modelo, que sería este campo. Al pulsar este botón me va a mostrar todos los modelos que hay disponibles para este tipo de pieza. En este caso serían cascos. Por ejemplo, yo quiero aplicar un blanco normal y puedo hacerlo de dos formas diferentes. Puedo activar esta casilla y aplicar este modelo a todos los cascos o no activar la casilla y aplicar solamente a este casco. Vamos a ver. No activamos casilla, pulsamos blanco normal y aplicamos. Automáticamente se calcula el precio, aquí lo vemos, 27,18, en función de la lista de precios que yo he introducido previamente. Ahora veamos el caso de que queremos aplicar el mismo modelo o acabado a todos. Pulsamos el campo modelo, marcamos esta casilla y aplicamos un a tempo hidrófugo. Aplicamos y como vemos todos los cascos pasan a tener ese modelo y ya se calcula automáticamente el precio de todos. Y aquí aparece su precio y el importe final. En este caso, por ejemplo, que tenemos dos cascos de este tipo, B70 por 90, su precio unitario es 72,37, el importe final es de 144,74. Repetimos la operación con el resto de tipos de piezas. Por ejemplo, aquí estaríamos hablando de bases y tapas, costados, etcétera, etcétera. Pulsamos el botón de modelo, marcamos la casilla aplicar a todos del mismo tipo, aplicamos por ejemplo la tarifa 11, ahí está. Vemos que cada vez que se calcula el precio, los artículos dejan de estar en color rojo y pasan a estar en color negro. El color rojo sirve para avisarnos de que ese artículo está sin precio. Continuamos con el resto de tipos de piezas. Aplicamos a todos, por ejemplo, este modelo. Bajamos. Aplicamos el modelo de zócalo. Por ejemplo, vamos a aplicar un zócalo aluminio liso mate.
Vamos a aplicar modelo de encimera, por ejemplo, una encimera de granito sintético. En el caso del zócalo y la encimera, hemos visto previamente en un vídeo de la lista de precios cómo se configura para que el programa mida en metros cuadrados, en tiras o en metros lineales. En nuestro caso estamos midiendo en metros lineales. Tenemos 4,09 metros de zócalo y 2,14 metros de encimera por metro cuadrado. En este caso sí que estamos midiendo en metro cuadrado. Bien, los precios ya están calculados y pasamos a electrodomésticos. Si hemos introducido precios de electrodomésticos, los precios ya aparecerían aquí reflejados. En nuestro caso no hemos introducido precios, por lo tanto estaría a 0. ¿Cómo introducimos el precio? Pues es muy sencillo. Pulsamos 2 veces sobre el artículo. Aquí podemos modificar la referencia, añadir una descripción, cambiar el orden de visualización, cambiar el fabricante, las unidades. Indicamos aquí el precio, por ejemplo, 500 euros. Y en este caso voy a aplicar un descuento de un 10%. Aplicamos y aquí tenemos este electrodoméstico, su precio es 500 euros, tiene un descuento del 10%, el importe final será de 450 euros. Repetimos la operación con el resto de electrodomésticos para tener el presupuesto completo. 2 veces, aplicamos un precio, 320 euros. En este caso vamos a aplicar un incremento de un 10%. Aplicamos y ahí tenemos 320 más un 10%, 352. Continuamos con el siguiente. Por ejemplo, 236 euros. En este caso vamos a aplicar un incremento en euros. Imaginémonos que por un montaje, por ejemplo, queremos aplicar una tarifa 50 euros. Aplico el incremento y ahí tenemos 236 más 50, 286. Continuamos. Y continuamos. Comprobamos, vemos que hay uno en color rojo, que son los tiradores. En este proyecto tenemos 17 tiradores y permanece en rojo porque no tiene precio. Pues asignamos un modelo de tirador. Por ejemplo, nuestra tarifa 0,8. Bien, y ya aparece en negro porque cada precio ya está establecido y hace un total de 510 euros. Otras opciones que tenemos disponibles en esta pantalla las tenemos pulsando el botón derecho sobre la rejilla de artículos. Al pulsar aquí tenemos la opción de añadir una línea con un texto que nosotros introducimos manualmente y añadir un subtotal a esta sección. Vamos a comprobar cómo funciona cada opción. Por ejemplo, si nosotros queremos añadir una línea debajo de las encimeras para una explicación, nos vamos a la línea de la encimera, la seleccionamos y pulsamos el botón derecho. Seleccionamos la opción añadir una línea con texto y aquí nos aparece una línea nueva vacía. Esta línea, haciendo doble clic en ella, podemos teclear una descripción para indicar algún texto que a nosotros nos interese reflejar en el presupuesto. Por ejemplo, pulsamos aplicar y ya tenemos una línea añadida. Si queremos añadirle precio a esta línea, simplemente tenemos que pinchar 2 veces y modificar el campo precio. Si queremos especificar alguna cosa más, pues podemos hacerlo cambiando el precio, el incremento en euros, el descuento, etcétera, etcétera. Puede darse el caso también de que queramos añadir subtotales a secciones concretas del presupuesto. Por ejemplo, si a nosotros nos interesa obtener un subtotal de lo que son cascos, lo que tenemos que hacer es pulsar en el último casco del listado, botón derecho, y seleccionar la opción añadir un subtotal a esta sección. Al añadir un subtotal, se crea una línea nueva donde figura el subtotal de todos los artículos que hay desde el principio hasta ella. En el caso de que ya tengamos otro subtotal, lo que se calcula es el precio total entre un subtotal y otro. Por ejemplo, si nosotros ahora queremos añadir un subtotal de toda la sección de puertas, nos vamos a la última puerta, pulsamos el botón derecho y añadimos otro subtotal. De manera que
este subtotal de 1.200 euros corresponde a la suma de todos los artículos que hay entre este y el anterior subtotal. A la hora de imprimir, si seleccionamos la opción Presupuesto solo con subtotales, veremos la siguiente pantalla. Aquí nos aparece el listado de artículos, el subtotal de esta primera sección que hemos creado. Otra de las opciones disponibles que tenemos para precios es la de aplicar un incremento de descuento a un artículo concreto, pero que luego podemos aplicar a todo el resto de artículos del mismo tipo. Por ejemplo, si yo he preparado mi presupuesto y quiero aplicar un descuento en las puertas, pulsaré sobre una de las puertas, botón derecho, modificar artículo, y en el campo incremento o bien el campo descuento, tecleo mi importe. Por ejemplo, un descuento del 15%. Si quiero hacer a todas las puertas un descuento del 15%, solo tengo que marcar esta casilla. Y al pulsar el botón aplicar, me pregunta el programa: si algún otro artículo de este tipo tiene un incremento de descuento diferente, será reemplazado por el nuevo. ¿Desea continuar? Si pulso afirmativamente, lo que hace el programa es, en todas las puertas, que sería desde aquí hasta aquí, aplicar un descuento del 15%, modificando el precio final en función de ese descuento. Vamos a ver otras opciones que tenemos en la parte inferior ahora que ya tenemos realizado el presupuesto. Una de las opciones sería cargar datos. Cuando yo cargo datos, vuelvo a esta ventana y si pulso el botón aplicar, el programa me advierte: se va a sustituir el presupuesto actual con los nuevos datos. Se perderán también los pedidos y albaranes generados. ¿Esto qué quiere decir? Si yo pulso este botón, vuelvo a cargar todos los datos, digamos, partiendo de cero del proyecto, con lo cual tendré que volver a asignar todas las tarifas, todas las descripciones que yo haya modificado, tendré que volver a teclearlas, etcétera, etcétera. Otra de las opciones que tenemos es el botón Opciones. Pulsando en Opciones, podemos hacer varias operaciones con este presupuesto. Podemos crear un nuevo presupuesto copiando los datos de este. Esto, por ejemplo, tiene utilidad cuando queremos hacer presupuestos con diferentes tarifas para comparar. Yo ahora, por ejemplo, podría copiar mis datos, aceptar, pasaríamos a un presupuesto 6 y en el presupuesto 6 imaginemos que queremos aplicar otra tarifa, por ejemplo, un blanco normal. Aplicamos y poniendo todos los cascos en blanco normal tenemos un total del despiece de 7.504, mientras que si vamos al presupuesto anterior, que sería el 4, tenemos 7.607,92. Otra de las opciones sería crear un nuevo presupuesto vacío donde yo tendría que meter los artículos manualmente y vamos a ver cómo realizamos esa operación. Aceptamos y tenemos un presupuesto con los mismos datos del proyecto pero totalmente vacío. ¿Cómo añade artículos? Pues es muy sencillo. Me pongo aquí encima, pulso el botón derecho y utilizo la opción Añadir artículo. Cuando yo pulso en Añadir artículo, accedo a todos los artículos o piezas que están en la lista de precios y selecciono utilizando los filtros. Por ejemplo, si yo quiero introducir cascos, selecciono cascos y en la lista o bien en el filtro selecciono el que yo necesito, por ejemplo este, y pulso Aplicar. El programa me pregunta la cantidad, selecciono 1. Artículo añadido, aceptamos. Si queremos continuar añadiendo, por ejemplo, herrajes, seleccionamos, aplicar, aceptamos, aceptamos y salimos. Y ya tengo un presupuesto con dos artículos que yo he añadido de forma manual, sin tener que hacer ninguna modificación ni un proyecto para ello. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando queremos hacer un presupuesto de manera rápida sin hacer un proyecto. Yo creo un proyecto nuevo, introduzco los datos y me paso directamente al presupuesto. Y ahí añado los artículos a mano. En el caso de que queramos, por ejemplo, en lugar de piezas, añadir muebles para obtener el despiece, el procedimiento es el mismo. Botón derecho, añadir artículo. En el desplegable vamos a muebles
En el otro desplegable seleccionamos el tipo de mueble, por ejemplo este, y selecciono mi mueble que necesito, por ejemplo este mismo. Pulsamos aplicar, seleccionamos la cantidad y aceptamos. Y veremos que en la pantalla de despiece nos aparecen todas las piezas que incorpora ese mueble. Aquí el procedimiento sería el mismo que hemos visto en el apartado anterior. Pulsar el botón modelo, aplicar una tarifa a todos o individualmente, que pueden ser diferentes, etcétera, etcétera. Y ya tendríamos nuestro despiece manual hecho. En el caso de que queramos modificar algún artículo, lo seleccionamos, botón derecho y utilizamos la opción modificar artículo. Aquí podemos modificar su referencia, su descripción, el precio de forma manual, aplicarle un incremento que hayamos configurado previamente en el apartado de configuración, etcétera, etcétera. Incluso cambiar el orden de visualización. Imaginemos que este artículo me interesa que aparezca el primero, independientemente de lo que yo he configurado previamente en general, pues aquí puedo introducir, por ejemplo, un 0. Si nos fijamos su posición actual del colgador, al aplicar, el colgador pasa a estar arriba del todo en el listado. Está en la posición 0 y este artículo, por ejemplo, si modificamos, está en el orden 1. Otras opciones que tenemos sería la opción de eliminar el presupuesto. Pulsándolo, aceptamos. El programa nos pide una confirmación de que vamos a eliminar el presupuesto 7. Estos datos no van a poder recuperarse, de manera que si hemos utilizado este presupuesto, hemos creado pedidos o albaranes a partir de él, vamos a perderlos. Si estamos seguros, pulsamos que sí y pasaríamos a un presupuesto anterior, en este caso al 1. Ahora, por ejemplo, nos interesa movernos al 4, que es el que tenemos completado. Otra de las opciones que tenemos disponible aquí, en el botón opciones, es crear un pedido. Vamos a ver cómo creamos un pedido. Previamente tenemos que seleccionar los artículos que queremos incluir en ese pedido. Es decir, nosotros vamos a ir seleccionando artículos en función de su proveedor. Vamos a seleccionar, por ejemplo, todos los artículos que nosotros pedimos a un mismo proveedor. Imaginemos que vamos a hacer un pedido de puertas y tendremos que activar estas casillas para todas las puertas que vamos a incluir en ese pedido. Esta sería la opción manual y la opción automática sería ir al desplegable de la parte inferior y marcar la opción, por ejemplo, en este caso, puertas. El programa me selecciona de forma automática todas las puertas que hay en ese presupuesto y ahora ya podemos crear un pedido. Una vez que está todo marcado, vamos a opciones, crear pedido, aceptamos y pasamos a la segunda pestaña, pedidos. En esta pestaña tengo todos los artículos de esa forma que yo he marcado, puertas y tiradores, y a la parte derecha lo que vamos a hacer es indicar a qué proveedor vamos a remitir ese pedido. Pulsando el botón más accedemos al listado de proveedores y en el listado de proveedores seleccionamos el proveedor al que vamos a enviar ese pedido. En nuestro caso, por ejemplo, es el proveedor de puertas y pulsamos el botón aplicar. Bien, todos esos artículos pasan a estar referenciados al proveedor puertas y tenemos el pedido emitido. Si volvemos a la pestaña de presupuesto, veremos que todas las puertas y los tiradores ya tienen un número de pedido. En nuestro caso es el 23 y además tienen un estado que es pendiente de pedir. Los pedidos tienen varios estados. Vamos a pulsar este botón más y veremos. Los estados pueden ser entregado, parcialmente entregado, pedido, pendiente de pedir o pendiente de recibir. Y aquí podemos llevar un control de los pedidos. Una vez que nosotros, por ejemplo, recibamos ese pedido, podemos ponerlo como entregado. El siguiente paso en el ciclo de un pedido sería recibirlo, con lo cual lo marcamos como entregado, 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 entregado,
entregado, y supongamos que estos artículos no los hemos recibido, con lo cual podemos ponerlo como pendiente de recibir, pendiente de recibir, pendiente de recibir y pendiente de recibir. Otra de las opciones cuando trabajamos con pedidos es la de cambiar el estado de todos los artículos de un pedido a la vez. En este caso, por ejemplo, que hemos utilizado en la parte anterior del vídeo, tenemos el pedido 23, donde habíamos recibido varios artículos que ya están entregados, los tenemos en existencia, y teníamos otros que estaban pendientes de recibir. En el momento que nosotros los recibimos, es decir, que ya han sido entregados, podemos marcarlos en la parte izquierda, marcamos las casillas de verificación y utilizamos el botón Todo entregado. Veremos cómo este campo va a cambiar su valor. Vamos a pulsar en Todo entregado, confirmamos que queremos marcarlo como entregados y ya nos aparecen todos marcados como entregados. En el caso de los artículos entregados, el siguiente paso sería entregárselos al cliente, con lo cual marcamos los artículos recibidos que vamos a llevar al cliente, vamos otra vez al botón Opciones y creamos un albarán de venta y aceptamos. Bien, en ese albarán están incluidos los artículos que nosotros ya entregamos a ese cliente. En cualquiera de las pestañas en las que tenemos arriba, tanto albaranes, pedidos, presupuesto, tenemos también la opción de imprimir. Cuando pulsamos en imprimir, nos aparecerá una ventana con todas las posibles opciones de impresión respecto a formatos diferentes. El programa incorpora una serie de formatos estándar. No obstante, bajo pedido y previo presupuesto, pueden personalizarse esos formatos. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos la opción de entregar al cliente un albarán con precios y un albarán sin precios. Si pulsamos albarán cliente con precios, pulsamos en imprimir y vemos que se va a entregar este albarán. Datos del cliente, datos del proyecto y los artículos que entregamos con su precio. Si salimos de aquí y vamos a la opción siguiente, albarán sin precios, veremos que es el mismo formato, pero sin incorporar los precios. Pulsamos en salir y cancelamos. Como digo, también podemos imprimir pedidos. Vamos a la pestaña pedidos, pulsamos en imprimir. En este caso tenemos las mismas opciones, enviar un pedido al proveedor con precios o sin precios. Si enviamos con precios, tendremos el siguiente documento, precios y totales, y sin precios, el mismo documento sin ningún precio. Si estamos en el caso de presupuesto, al pulsar el botón imprimir, tenemos en este caso por defecto la opción presupuesto con precios y la opción presupuesto solo subtotales. Un presupuesto con precios, imprimimos y sería de la siguiente manera. Un número de presupuesto, datos del cliente, datos del proyecto, el listado de artículos en el orden de visualización que yo he establecido en la configuración, un suma y sigue si es necesario y pasando páginas iríamos a la página 2, resto de artículos y finalmente en la página 3 el final del presupuesto. Si pulsamos en salir y vamos a la opción presupuesto solo subtotales, imprimimos y nos aparece el mismo listado, pero solamente un subtotal de cada página. Página 1, página 2 y página 3.